Esta tarde volvemos a tener con nosotros al prestigioso ufólogo catalán don Antonio Ribera. Antonio Ribera es uno de los pocos ufólogos que más tiempo ha dedicado a investigar el fenómeno OVNI en todas sus variantes. También es presidente del CEI, la Asociación Ufológica con el archivo más grande de España. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, la ocasión anterior, que te tuvimos en el programa, que era entonces el lado oscuro, ahora cambio por el árbol mágico, quizá un nombre que pensamos será más positivo. Oye, perdona, pero no te oigo muy bien, ¿eh? Apenas oigo lo que dices. Sí, quizás en las líneas. No sé si tú me oyes bien a mí, pero yo sí. te oigo muy mal. ¿Soy algo mejor ahora? Un poquito mejor. Bueno. No, Antonio, decía que la vez anterior que te tuvimos en el programa, sí. Tocamos, bastantes temas, porque fue media hora como eso era exactamente, pero tocamos bastantes temas, pero quedó uno que tú has tocado mucho, has escrito incluso creo algunos libros, pero no se tocó en aquel programa, se trata del tema de humo. Entonces, sobre el caso de los agentes de humo, se ha escrito mucho. Sí. Últimamente se ha dicho que era un fraude por parte de algunas personas. Pero después de mucho tiempo, de los primeros incidentes, ¿qué postura adoptas? ¿Cómo se inició? Bueno, el tema de humo empezó en España alrededor de los años 60, al principio de los años 60, en que algunas personas de Madrid, Barcelona y Bilbao empezaron a recibir llamadas telefónicas de un carácter muy misterioso, seguidas por el envío de informes mecanografeados de gran interés científico. Quiero dejar claro aquí que no se trataba de informes mesiánicos. No era una cosa de que trataran de convertirlos en ninguna religión cósmica, sino simplemente informes descriptivos de otra ciencia, de otra civilización. Los remitentes decían que venían del planeta Humo, que estaba a más de 14 años luz de la Tierra, casi a 15, y que gravitaba en torno a la estrella Wolf 424, la estrella que conocemos por ese nombre en nuestros catálogos estelares, de la constelación de la Virgen. Pero ellos descubrieron nuestra existencia porque en 1934 un barco noruego estaba haciendo pruebas de comunicación a larga distancia por rebotes de las ondas hertzianas en la ionosfera, para cubrir mayor distancia sobre la curvatura terrestre. Y parece ser que un tren de ondas enviado por el barco noruego, que eran señales de Morse, se perdió en el espacio y llegó, más de 14 años después, llegó al planeta Humo. Y una vez allí sus técnicos vieron que no se trataba de una señal procedente de la galaxia, una señal natural. Las emisiones de radio de la galaxia, con el que emite constantemente, es en la frecuencia de hidrógeno neutro de los 21 centímetros. Y esto vieron que era una señal codificada. Localizaron la fuente visual y la situaron junto a nuestro Sol. Y entonces organizaron la primera expedición a la Tierra, que según ellos, claro, estoy hablando ahora yo por boca de ellos, llegó aquí en el año 1950, el mes de marzo de 1950, y 3 naves de ellos tomaron tierra en el departamento francés de los Bajos Alpes. Hoy son Alpes de alta Provenza, pero entonces eran Bajos Alpes, más alto, a unos 8.000 metros del pueblo de la Jalí. Lo dicen así, dicen 8.000 metros en vez de 8 kilómetros. Y desde entonces pues empezó un estudio sistemático de nuestro mundo, de nuestra civilización. Nuestro mundo, según dicen ellos, es prácticamente un hermano gemelo del suyo en cuanto a datos astrofísicos. Ellos son hombres como nosotros, de aspecto nórdico. Oye, ¿me oyes? Sí. Son hombres de aspecto nórdico, altos y rubios, lo que les permite camuflarse perfectamente entre los seres humanos, adoptando la nacionalidad noruega o sueca, etcétera, de países escandinavos. Yo sobre esto te diría una cosa muy curiosa, que hace unos años un amigo mío me presentó a un alto jefe de la Interpol, un señor alemán, y almorzamos juntos en el Castillo de Montjuïc de Barcelona, en un restaurante muy bueno, y yo empecé a tirarle de la lengua, porque hay una cosa muy curiosa de los humitas que, según dicen en sus escritos, en sus informes, a partir de los 12 años pierden la facultad del habla, y entonces la comunicación se hace telepáticamente. Y los que envían aquí a la Tierra en sus expediciones llevan un aparatito en la garganta para ayudarse a hablar. Esto lo dicen ellos en sus informes.
yo empecé a tirarle de la lengua a este señor. Oiga, ¿usted tiene alguna información sobre unos señores altos y rubios? Y el hombre me miró muy sorprendido y dice, ¿pero qué sabe usted de esto? Yo no sé nada, yo me hice el loco, claro. Sí, pues efectivamente tenemos una montaña de dossiers sobre personas de esas características y que además llevan un aparatito en la garganta. Ya me quedé de una pieza, porque esto no se lo había dicho, yo me lo dijo él. Y digo, ¿y por qué los buscan? ¿Que se trata de delincuentes? Y dice, no, lo hacemos para complacer a la CIA americana. Vaya. O sea que era un favor que le hacían a la CIA. Claro, esto presta grandes visos de verosimilitud al asunto, porque ya es una prueba objetiva. Y bueno, esto dura desde, como te digo, desde los años 60, que han recibido quizá un total de casi 2.000 hojas mecanografiadas por correo normal y corriente. No sabemos quién las remite. Sabemos que hubo un tiempo en Madrid un mecanógrafo que las escribía a máquina. Y esto es todo lo que hasta ahora sabemos del asunto. Claro, ha habido los que enseguida han puesto sus pegas, han dicho que esto es un montaje de la CIA precisamente. Ahora hace furor en Francia una nueva interpretación, y ha salido un libro sobre esto, que atribuye todo el montaje de humo al KGB, precisamente ahora que el KGB no existe. Parece un poco difícil. Pero en fin, de todas las hipótesis que se han barajado, quizás la que resiste más es la que es verdad, la extraterrestre. En fin, esto es lo que así a grandes rasgos se puede decir sobre humo. Una cosa que, claro, sobresale después de estos comentarios, para mí por lo menos, en el supuesto de que hubiese sido un montaje, ¿crees que esa aportación científica... ¿Cómo? Sí, en el caso, quiero decir, de que hubiera sido realmente un montaje, como se ha especulado, si crees que hubiera sido de todas maneras positiva y reveladora en cuanto a los mensajes. Bueno, ¿qué finalidad hubiera tenido, por ejemplo? Sí. Quizá hacer un test psicosocial ante la presencia de unos supuestos extraterrestres. Y en ese caso se hubiera escogido a España como país conejillo de Indias, porque no es un país demasiado grande ni demasiado avanzado, tampoco es un país del tercer mundo, en fin, es un país ideal para hacer un test de este tipo. Pero ya te digo que yo no lo creo. ¿Eso podría imbuir también a casos como el de George Adamski? ¿Cómo? Ah, el de George Adamski. Sí. Bueno, tiene ciertos puntos de contacto con el de George Adamski, desde luego. Son extraterrestres humanos, no son los pequeños enanos macrocéfalos, que son los que abundan más en la casuística. La mayoría de casos que conocemos, por ejemplo, en el terreno de las abducciones, los protagonizan los pequeños enanos de gran cabeza, de 1 metro, 1,20 m de estatura. No, aquí se trata de seres humanos como nosotros, que, ya te digo, se compran un traje en el Corte Inglés y pasan completamente desapercibidos, porque esos son como nosotros, son tipo nórdico. Sí, todos los casos en que aparecen seres humanos pueden tener un punto de contacto con este. Antonio, tú escribiste un libro sobre viajes en el tiempo, relacionado con el fenómeno OVNI. ¿En el túnel del tiempo? Sí. Entonces, lo que yo quería preguntarte es si crees tú que los extraterrestres podrían venir del futuro. Bueno, es una posibilidad que no hay que descartar en absoluto, claro. Podrían ser nuestros lejanos descendientes. Y en ese caso, incluso su tipo físico coincidiría con lo que los científicos nos dicen del hombre del futuro. El hombre del futuro tendrá un gran desarrollo cerebral y quizás no un gran desarrollo físico. De manera que los pequeños enanos macrocéfalos podrían ser una imagen del hombre del futuro. Podrían ser nuestros lejanos descendientes que visitan su pasado, que es nuestro presente, mediante la máquina del tiempo esa que soñó Wells, el gran artista inglés Wells. Entonces, ¿tú crees que esta gente nos podrían estar mandando seres altos y rubios del futuro para decirnos que seamos buenos? Bueno, yo no creo demasiado en la misión mesiánica, por decirlo así. En realidad los humitas nunca nos han dicho nada, ni que seamos buenos ni que seamos malos. Simplemente dicen que les interesa nuestra civilización porque es la única civilización humana que han encontrado hasta ahora en un radio de 70 años luz alrededor de Humo. Los otros países, los otros planetas con humanidades estaban en periodos mucho más atrasados que el nuestro.
y solamente les interesa esto, estudiar nuestra civilización, y entonces, por una especie de remordimiento de conciencia, por saquearnos tan concienzudamente todo nuestro acervo cultural, nos envían muestras de su civilización y de su tecnología, que es lo que hay en los informes. Pero muestras que no se pueden utilizar. Por ejemplo, hay un informe sobre las naves que recibió Enrique Villagrasa en Madrid, pero es un informe puramente descriptivo. Con él no te puedes construir una nave. Simplemente las partes que podrían dar lugar a construir la nave están censuradas por ellos mismos. ¿Y en el caso, por ejemplo, de Howard Menger, que llegó a dar un plano? Bueno, Howard Menger sí es un caso bastante interesante, y que los ufólogos serios, entre comillas, se han reído de él, y yo no me río tanto porque en su libro, que yo tengo, hay unas cosas sorprendentes, porque antes de que el hombre fuese a la Luna, Howard Menger ya publica fotografías de la superficie lunar, y que se ha visto que son iguales que las que fotografiaron después los astronautas de las misiones Apolo. Pues es increíble, ¿no? Antes de Menger antes del Apolo, perdón, se creía que la Luna era un paisaje accidentado y lleno de aristas, y precisamente las fotografías de los astronautas demostraron todo lo contrario, que era un paisaje muy suave, como erosionado, de dunas y de montañas suaves. Y esto es lo que aparece en las fotografías de Menger. Entonces supuestamente se piensa que él las tomó desde una nave extraterrestre. Sí, claro, pero lo llevaron allí, sí. Es muy sorprendente. Pues sí, bastante increíble. No te había preguntado antes, hablando de la Luna, de lo que pasó en el año 69, cuando se aterrizó allí, que decían que habían ovnis. Bueno, esto es verdad porque en Turín, la ciudad italiana de Turín, hay dos radioaficionados, los hermanos Cordilla, que tienen sintonizados sus equipos, que son muy potentes, tienen una instalación extraordinaria, con los longitudes de onda de los astronautas americanos y rusos. Y cuando la misión del Apolo 11, es decir, cuando el Apolo 11 buscaba un lugar para el alunizaje, captaron una conversación entre Armstrong, el comandante de la misión, y la base de Houston, en que Armstrong decía que, mira, le decía a Aldrin, mira ese cráter, mira, ahí están aparcados una serie de discos dentro de un cráter. Lo que pasa es que las emisiones del módulo lunar a la NASA tenían un diferido de 120 segundos, o sea, de 2 minutos. Y ese diferido era para que pudiera intervenir las tijeras del sensor. O sea que no era una emisión apta para menores, en este caso los menores eran por nosotros. Se cortaron algunas cosas de las emisiones del módulo lunar y luego de la base del mar de la Tranquilidad. Todas esas cosas se quitaron, se eliminaron. Relacionado con esto, hace poco he leído en una revista que se llama Guía de las Estrellas que alguien había recogido información de parte de la NASA de que se han fotografiado pirámides en la superficie de Marte y que se están dando ya. Yo tengo un artículo sobre esto. Sí. En la revista Año Cero tengo un artículo sobre esto. Fue el Mariner 9, mandó 7.000 fotografías de la superficie de Marte, lo que permitía hacer un mapa fotográfico completo de Marte, y los investigadores que han tenido la paciencia de mirarse esas 7.000 fotografías han encontrado cosas sorprendentes. Por ejemplo, han encontrado las pirámides de la región de Sidonia y de Elysium. Han encontrado la cabeza humana gigantesca también de la región de Sidonia. Y han encontrado otras cabezas más pequeñas pero exactamente iguales de la región de, me parece que Utopía, sí, exactamente. Todas antiguas regiones marcianas que estaban a la orilla de un mar, porque Marte tuvo mares en fecha no tan lejana como son 10.000 años. ¿Y podría ser, como dijeron en esta revista, que ha fotografiado recientemente, en el año 91, pero ya desde misiones que han aterrizado en Marte? ¿Podría ser? ¿Cómo? Es que parece ser que lo leí en una revista que daba unas fotos, pero vamos, no estaban muy claras, de que había habido una misión del año 91 sobre Marte, y habían tomado fotos, o sea, aquellas antiguas eran desde arriba, pues estas las tomaban desde un lado, ¿no? Desde la pirámide. Perdón, lo siento mucho, pero sí, te he oído muy mal. Que la última parte de la pregunta, ¿cuál es? Que se habían hecho fotos, pero del año 91, de una misión ya aterrizada en Marte. Ah, una misión
son vikings seguramente. Sí, si sabes algo de esto. Sí, bueno, los vikings fotografiaron también en órbita. Es decir, la nave que puso que depositó sobre la superficie de Marte al Viking 1 y al Viking 2, desde la órbita en la que se instaló, fotografió también las pirámides. Sí, han sido fotografiadas por 2 misiones lunares, o por 3, sí, 2 o 3 misiones lunares. Ay, perdón, marcianas. Sí. Por último ya, Antonio, decirte, ¿qué recomendarías a la gente que se pueda iniciar en estos temas? Hombre, pues que, en primer lugar, que hay mucha confusión, mucha desinformación, que no se trata de creer, sino de informarse, de estar informado, porque no es una cuestión religiosa en absoluto, no tiene nada que ver con la religión. Ha surgido una pseudo-religión al lado del tema OVNI, porque ya era de esperar esto, es decir, es una cosa tan fantástica, tan extraordinaria, que esa necesidad de creer, esa necesidad de fe que tiene el ser humano, pues para mucha gente la ha llenado esto. Pero no se trata de eso, se trata simplemente de investigar, de estudiar. Posiblemente hay una parte de los visitantes, porque no son únicos, claro, yo creo que son por lo menos 3 o 4 que nos están visitando, a los que les interesamos mucho, pero como especie zoológica, es decir, cuidado, nos están examinando, nos hacen experimentos, nos secuestran, nos devuelven luego con una amnesia total, no recordamos nada, porque parece que hay una finalidad última, que es la creación de un híbrido entre ellos y nosotros. Parece que esta es la finalidad última de las abducciones. Pues Antonio, gracias por todo.